Buenos días, mi nombre es Arturo Rafael Martínez Páez, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la unidad uno, la introducción a estadística inferencial. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. El capítulo uno de la introducción a estadística inferencial, dentro de las páginas 1 y 42, se habla acerca del tema 1.2, pensamiento estadístico, y vamos a realizar los ejercicios de las páginas 9 y 11. Pero antes de eso vamos a dar unas introducciones, unas definiciones introductorias. Los datos. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo, por su parte, es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de datos seleccionados de una población. Ahora bien, vamos a pasar con unos ejercicios que dicen: utiliza el sentido común para determinar si los acontecimientos descritos es A, imposible, posible pero muy improbable, y C, posible y probable. Multa de exceso de velocidad. Mientras conducía en su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Posible pero muy improbable. Lo digo porque los carros por lo general no pueden llegar a alcanzar ese límite de velocidad y si lo llegan a alcanzar pueden llegar a sufrir grandes accidentes que pueden llegar a perjudicarlo. Se puede llegar a conducir a 205 millas por hora dependiendo del tipo de carro que sea. Número 9. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esto puede ser posible y probable ya que se han llegado a encontrar casos o uno ha llegado a ver que varios semáforos dentro de una calle principal pueden llegar a estar todos en verde. Día de Acción de Gracias. El próximo año el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Eso es imposible ya que los días de acciones de gracias se agarran en la tercera semana a partir del jueves, si no mal me equivoco. O llegan a ser a partir de la tercera semana de enero. Sí. Y pues casi nunca caería en un lunes, sino caería a mediados de esa tercera semana. Vamos a pasar a 1.3, tipos de datos. Ejercicios de la página 16 y a 17. En los ejercicios 8, 10 y falta agregar 15, determina si el valor dado es estadístico o un parámetro. 8. Dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de New York hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las interacciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan según datos del artículo For Exercise in New York Futile Push Button de Michael Liu de New York Times. Este tipo de datos son de valor de parámetro porque los datos son función de una población, ya que nomás se tiene dentro de la ciudad de Nueva York 3.250 dispositivos, de los cuales se presionan dichos botones, pero lo cual el 77% de los aparatos no funcionan. Se hace en un censo de población, en un parámetro dentro de la población. Ahora vamos a ir al ejercicio 10. La tabla periódica. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Este tipo de datos es un parámetro ya que se basa en peso atómico promedio de todos los elementos de la tabla periódica. Ahora vamos a pasar al ejercicio 18 que dicta lo siguiente.
Determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. 18. Presión sanguínea. Se elige al azar a una mujer y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene la presión sistólica de 61 milímetros Hg. Este tipo de datos son continuos ya que se habla de una medición. Ahora bien, vamos a pasar con 1.4, pensamiento crítico, ejercicio de la página 23 a 26. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. 3. Correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos muestran que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidio. Podemos concluir que el incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. Aquí mi respuesta es no, porque la correlación entre dos variables no implica casualidad. Dicho de otra manera, una variable no determina la otra. Podemos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas, no, porque no existe correlación entre ambas variables. Vamos a pasar a 1.4, pensamiento crítico, página 23 a 26. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alterna o correcta. La pregunta 8 dice: pruebas escala. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de los bomberos en una tasa mucho más alta que en el del grupo mayoritario. La conclusión dictada aquí es que dice: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Dentro de eso voy a hacer mi conclusión, que al ser un grupo minoritario es posible que menos gente de ese grupo tome el examen para capitán. En su defecto existen menos probabilidades de éxito. Ahora bien, vamos a pasar a la pregunta 15. Cascos para motociclistas. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obliga a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaban que había participado en choques donde el casco resultó inútil. ¿Qué grupos importantes no fue capaz de testificar? Véase a Selection of Selection Anomalies de Weiner, Palmer y Brandau in Chains, volumen 11, number 2. Los motociclistas murieron. Una conclusión simple, pero véase a eso, se puede llegar a dar el porqué. Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice: conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. 4. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de la clase. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje los resultados que sean típicos de la población. Sí, aunque sería dentro de un grupo muy limitado. Es probable que los resultados sean buenos o malos. Los resultados serían informativos, mas no indicarían si son buenos o malos, ya que nomás se utilizan para informes y no hay como algo que llegue a afectar a las encuestas. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de la muestra de conveniencias en general, no, porque está limitada solamente en sus clases y no para la escuela entera. A partir de aquí se van a realizar en los ejercicios de 9 a 20, de los cuales solo vamos a tomar 3, donde se pide identificar el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Número 9. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. De conveniencia, ya que se piden utilizar reunir medidas para sus familiares. Número 14. Residencia. El US Department of Correction reúne datos sobre los prisioneros residentes. Para ello se selecciona aleatoriamente 5 prisioneros federales y encuesta a todos los reclusos. Aquí es un tipo de muestreo aleatorio, ya que se seleccionan aleatoriamente 5 prisioneros federales y encuestan a todos los reclusos.
Aquí vamos a seguir con otra dinámica que dice muestra aleatoria y muestras aleatorias simples. Los ejercicios de 21 a 26 se refieren a muestras aleatorias o a muestras aleatorias simples. El ejercicio 26 dicta lo siguiente. Muestra de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes de cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila. Luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explica. Dentro de mi explicación puse lo siguiente. Es una muestra aleatoria simple porque se selecciona de manera de que cada posible muestreo del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema o al capítulo 2 que dice distribución de frecuencias. Resumen y gráfica de datos. La distribución de frecuencia dicta que como un conjunto de datos que se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de la clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de la clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites. Definiciones importantes. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias dicta lo siguiente. Número 1. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de clase, que esta sería el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase, el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Procedimiento para construir una tabla de frecuencias. Número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar de los demás límites inferiores de clase. Suma la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después suma la anchura de la clase del segundo límite inferior para obtener el tercero y así sucesivamente. Número 5. Anota los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego procede a anotar los límites superiores de la otra clase, el cual se hace de la misma manera. Toma el valor de cada dato y ponga la marca de clase adecuada. Agregue marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí vamos a proceder a hacer un ejemplo donde vamos a seleccionar 7 clases y para calcular la anchura de la clase se va a tomar el valor más alto, que es 127, menos 60, que es el valor más bajo, entre 7, dando un total de 9,1428 o 9.1428, y este redondeado daría 10. Elija 60 como el primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. A partir de ahí se va a sumar la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase. Continúe la suma de la anchura de la clase para obtenerlo de la clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restantes, ya sea de 80, 90, 100, 110 y 120. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como muestran al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites inferiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Son los puntos medios de clase. Esta sería como la definición. Los puntos medios que se encuentran en cada clase serían de 64.5, 74.5, 84.5 y así sucesivamente. Una distribución de frecuencia relativa se sustituye con frecuencia relativa o una proporción o una frecuencia porcentual. La frecuencia de clase más la suma de todas las frecuencias por 100. Y aquí se vería un ejemplo de eso. El pulso entre 60 y 69, la frecuencia relativa sería 30, y así sucesivamente.
Y aquí vamos a pasar a un ejercicio, que es ejercicio 7. Identifique la anchura de clase, las marcas de clase y la frontera de la clase para la distribución de frecuencias indicadas. La distribución de frecuencias se basa en los datos del apéndice B. Aquí se toman los pesos en libras de metal desecho, que va del 0.00 al 0.99, del 1.00 al 1.99, del 2 al 2.99 y así hasta llegar al 4 al 4.99. Y las frecuencias como muestran ahí de la primera clase sería de 5, de la segunda 26, 15, 2 y 4. La anchura de clase sería de 0.99 o de 1. Esto para irse sumando consecutivamente. Lo que se realiza aquí, que tomamos las 5 listas o las 5 filas y le restamos el valor más bajo con el más alto, que sería 4.99 menos 0, daría igual de 4.99, dividido entre 5 sería de 0.99, que esto daría igual a 1. La marca de clase serían 5, ya que nomás se muestran las 5 frecuencias o límites, como quiera llamarlo, de que van del 0 al 99. Y las fronteras de clases entre cada una serían de 0.95, la que está entre 0.99 y 1, la que está entre 1.99 y 2 sería de 1.995, que sería de 2.99 a 3 sería de 2.995 y de 3.99 a 4 sería de 3.95. Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente: radiación de leche en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en millibecquerels, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se tuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base a datos de Unexpected Rise in Strontium 19 in USA distributed in 19th in Manago, Sciences of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencia con 8 clases. Inicie con el límite inferior de la clase de 110 y utiliza la anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Para esto lo que vamos a realizar, vamos a ir a Minitab. Ok, para este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a pasar aquí al Minitab. Como ya tengo varios problemas que voy a realizar a través de este archivo, he anotado aquí los datos que vamos a utilizar para realizar los siguientes gráficas. Vamos a realizar una gráfica, un histograma simple. Es agarrar la radiación de leche, ya que es la que nos pide. Vamos a ver que todo esté bien. Eje, marcas principales, tipo escala, en frecuencia, líneas cuadriculadas, línea de frecuencia, todo está bien. Mostrar datos, extra barras, símbolos, una distribución normal, múltiples gráficas separadas por variables, opciones de datos, todas las filas, opciones de grupos y la frecuencia. Damos en aceptar. Y esperamos a que cargue. Y aquí está el histograma que nos pide: la radiación de dientes de leche. Pero como aquí nos pide utilizarla a través de 8 clases, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a darle doble clic
en una de las barras. Dame un momento. Ok, para esto lo que vamos a hacer, es que vamos a editar la gráfica, bueno, para que la escala sea de como nos pide en la presentación, de 8 clases. Lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic aquí, vamos a editar la eje X, vamos a ir a seccionamiento, número de intervalos, vamos a poner 8, atributos, pues todo se queda igual, alineación, le damos a aceptar y aquí está. Ahora también vamos a agregar las etiquetas de datos, usar la etiqueta de datos valor Y. Bueno, lo voy a cambiar para que sea en valor X. De nuevo, sumar, cancelamos. Ok, aquí está, vamos en aceptar y aquí está. Aquí como nos muestra ya las 8 clases que van desde el valor de 230 en la clase entre 110 a 120. El valor de la clase de la segunda clase sería de 257, que va de 120 a 130. La siguiente clase, que va de 647, o el valor de 647 va de 130 a 140. Uno de los que más tenemos es el de 1299, que va de la clase 140 a 150. El valor de 1989, que va de la clase 150 a 160. El valor de la clase 987, que va de la clase 160 a 170. El valor de la clase 342, que va de 170 a 180. Y uno de los más bajos, que es el valor 188, que va del 180 al 190. Ahora bien, lo que nos pide en la presentación también es la distribución de frecuencia con 8 clases. Inicia con el límite inferior de 110 y utiliza la anchura de clase 10. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Ok, continuando con lo que nos pide de construir una distribución de frecuencia con 8 clases, iniciando con el límite inferior de la clase 110, utiliza una anchura de clase 10. Existe una razón por la cual este tipo de datos son importantes. Utilizando los datos que aparecen ahí, que van desde el 752, 142, 149 y así sucesivamente, hicimos aquí una tabla de frecuencia que va que empieza con el límite inferior de 110 y llega hasta el límite superior de 119. Esto lo hemos hecho anteriormente, explicándolo anteriormente, de que va de la anchura de 10. Así que se va sumando de 110 más 10 sería 120, el siguiente límite inferior, hasta llegar a 180, que serían las 8 clases. Y para esto también hicimos las marcas de clase, que serían la mitad, o el valor más alto menos el valor más bajo entre el número total de clases, que aquí sería por ejemplo de 119 menos 110
entre 8 y daría 114.5. 120 entre 129 daría 124.5. O también otra forma de verlo sería como la mitad entre las las frecuencias o los límites. Y las frecuencias son el número de veces que se repite dentro de ese rango determinado. Ahora bien, como nos pide hacer una distribución, lo vamos a ver de manera gráfica. Para esto vamos a pasar aquí al Minitab, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí ya tengo seleccionado varios tablas o información que vamos a utilizar más adelante, lo que vamos a hacer aquí en el Minitab, como nos pide del estroncio o la radiación de los dientes, vamos a ir a gráfica, vamos a ir a histograma, vamos a agarrar la simple, radiación de dientes, aceptar, y aquí nos aparece la gráfica que va desde el 120, 140, 160 y 180. Como podemos ver aquí nos marcan alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gráficas o 9 barras, como quieran llamarlo. Pero como nos piden una escala de 8, lo que vamos a hacer es que la vamos a editar, vamos a seleccionar las posiciones de marcas, vamos a agarrar desde el 110 y las vamos a ir sumando hasta llegar a 180, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Y en el seccionamiento vamos a escoger el número de intervalos de 8 y el posición de puntos intermedios o punto de corte. Vamos a seleccionarla, vamos a revisar aquí en la presentación. Va de 114.5, 124.5. Déjenme seleccionarlo. 114.5, 124.5, 134, 144. 144.5, 154.5, 265.5 y 175.5. No, 74, 164 y 174. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 184.5. Vamos a aceptar. Y aquí se vería de mejor distribuida esta tabla de frecuencias. Aquí nos muestran los datos de el valor 2, que va de 109.5 a 119.5, valor de 2 que va de 119.5 a 129.5, el valor 5 que va de 129.5 a 139.5, valor de 9 que va desde el 113, 139.5 a 149.5, el valor de 13 que va de 149.5 a 159.5, el valor 6 que va de 159.5 a 169.5, el valor 2 de 169.5 a 179.5 y el valor 1 de 179.5 a 189.5. Y muy bien, así sería la distribución de frecuencias como se muestran aquí y concuerdan con lo mostrado anteriormente. Vamos a pasar al siguiente, que dice lo siguiente. Dice: pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Coverage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos del apéndice B. Construya una distribución de frecuencias, inicie el límite inferior de la clase con 1 y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos de papel de metal desechados.
y consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Aquí lo que hice es agarrarlo de la tabla que nos muestran aquí del papel, y nos muestran los intervalos de 1 a 4, como nos dice aquí, de libras. Va a ser de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16, de 17 a 20 y de 21 a 23. En total de esto damos como un número determinado, o el número que más se repite, o este una marca de clases en común, que sería de 20.85 entre todas, y las marcas de clase de entre 1 y 4 sería 2.5, de 5 a 8 6.5, de 9 a 12 de 10.5, de 13 a 16 de 14.5, de 17 a 20 de 18.5 y de 21 a 23 de 22. Las frecuencias serían de 8, de 17, 24, 10, 2 y 1. Como lo hemos dicho anteriormente, las frecuencias son el número de veces que se repite dentro de ese intervalo. Ahora bien, para verlo de manera más gráfica, vamos a ir a pasar aquí al Minitab, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pasar a realizar un histograma, ahora con ajuste del papel. Le damos a aceptar, y aquí está el histograma con papel, que muestra con una media de 9.428, una desviación estándar de 4.68 y en un total de 62. Aquí, como vemos, nos muestran un total de clases de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las que tenemos aquí en la presentación sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que vamos a hacer aquí, que lo vamos a editar, seleccionamos aquí los números de aquí, vamos a poner la posición de marcas, que van desde el 1, 4, 1, 4, 9, 13, 17 y 21. Si no mal me equivoco. Sí, así es. Y vamos a ir a seccionamiento, número de intervalos de 6, y la posición de punto medio o punto de corte vamos a poner de 2.5, 6.5, 10.5, 14.5, de 18.5 y 22. Ok, es un total más de ok, así se vería el número de intervalos. Déjame modificar un poco esto. Sería 21.5. Es 2.5, 6, 10, 14, 18 y 21. Bueno, lo dejamos en 22.5. Y aquí estaría de clase 8 para el 0.5 a 4.5. Del valor 17 van del 4.5 al 8.5. Del valor 24 va de la clase 8.5 al 12.5. Del valor de la clase 10 va del 12.5 al 16.5. Del valor 2 va del 16.5 al 20.5. Y del valor 1 va del 20.5 al 24.5, que es lo que tenemos aquí.
de 8, 17, 24, 10, 2 y 1. Diez, 24, 17, 8, 2 y 1. Efectivamente. Y esta muestra que es una distribución normal de 9.428 y 4.1687. Ahora bien, nos piden que lo comparemos con con los con el peso del metal desechado. Lo que vamos a hacer, vamos a realizar también una gráfica o un histograma con ajuste, pero esta vez del metal. Le damos en aceptar y aquí nos muestra otra histograma con una media de 2.228, una desviación estándar de 1.91 y un total de 62, perdón. Aquí vamos a modificarlo, vamos a poner bueno, los puntos de marca ya están, pero el seccionamiento, el número de intervalos lo vamos a poner de 6 para que queden igual. Le damos a aceptar y aquí se vería que en el valor de 2 va del menos 0.5 al 0.5. El valor de la clase 18 va de 0.5 a 1.5. Del valor de la clase 18 va del 1.5 al 2.5. El valor de la clase 15 va del 2.5 al 3.5. Del valor de la clase 7 va del 3.5 al 4.5. Y el valor de la clase 2 va de la clase 4.5 al valor 5.5. Ahora bien, ahora si lo ponemos en comparación, se mira que el papel llega a tener más un peso más mayor, por decirlo de alguna manera, de que tenga una mayor distribución o una distribución normal a la del metal. Y pues esa sería mi comparación y mi punto de vista. Ahora bien, vamos a pasar al continuando con la presentación. Dice lo siguiente: vamos a pasar a los temas de histogramas, que dice histograma definición. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura dibujada una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa los valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Deme un minuto. Ok. Vamos a pasar aquí. Vamos a pasar al ejercicio 15 y vamos a dar un poco de contexto. Remítase al conjunto de datos 19 del apéndice B, estados ahí en el Minitab, y utilice las 50 longitudes del tornillo para construir una distribución de frecuencias de que inicie con el límite del valor de la clase de 0.72 pulgadas y utilice la anchura de 0.010 pulgadas. Según el fabricante de los tornillos tiene una longitud de 3/4. La distribución de frecuencias parece congruente con esta suposición. ¿Y por qué? Bueno, para esto ya lo tengo relacionado aquí. Se los voy a mostrar tantito. Lo voy a copiar y pegar y se los voy a explicar. Deme un minuto. Acomodo esto. Pegamos. Deme un minuto. Bueno, en lo que estoy acomodando voy a estar explicando que muestra los intervalos que van del
Los intervalos que van del 0.72 al 0.7929, o bueno, 0.729, que van del 0.7730 al 739, que van del punto 740 al 7.49 y así sucesivamente, hasta llegar al 0.70 al 0.79. Las marcas de clase son de 0.725, 0.735 y las frecuencias son 5, 10, 11, 7 y 50. Aquí nos piden la pregunta lo siguiente: ¿cuánto mide el tornillo de 3 cuartos de pulgada? Así dice el título. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23-29 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3 cuartos de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contiene el tornillo? Para esto vamos a pasar aquí al Minitab y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el Minitab vamos a seleccionar un histograma. En gráfica, histograma simple. Vas a seleccionar los tornillos, aceptar, y aquí está. Lo que vamos a hacer aquí es lo que vamos a modificarlo: posición de las marcas, que van desde 0.20, 0.72 hasta llegar al 7.60. Y en seccionamiento vamos a poner un intervalo de 6 con una posición de punto intermedio para las marcas de clase, que serían de 0.725, 35 y hasta llegar al 65. .735, 745, 745, 755, 765 y hasta ahí. Vamos a aceptar y aquí se mira la gráfica. Aquí tenemos el valor de la clase, dentro de la clase de 0.72 al 0.73, el valor de la clase es 5. Dentro de la clase de 0.73 al 0.74, el valor de la clase es 10. Dentro del valor de la clase, el valor de la clase de 0.74 a 0.75 es de 11. El valor de la clase del 0.75 al 0.76 es de 17. Y el valor de la clase de 0.76 al 0.77 es de 7. Aquí voy a poner las etiquetas y aquí está. Y si lo podemos comparar con la gráfica de acá, aquí nos muestra las frecuencias vistas anteriormente. Ahora bien, ¿qué sugiere el histograma sobre el 3 cuartos de pulgada, la longitud de 3 cuartos de pulgada? Como se afirma en la etiqueta, los empaques contienen los tornillos. Podemos concluir que este histograma tiene una distribución normal, ya que se refiere a que la simetría tiene la misma forma de derecha a izquierda. O sea, si la punta de la campana está centrada, entonces esta es una distribución normal. Como se muestra acá, le vamos a aceptar y lo vamos a poner de manera de gráfica. Editar barras, a sumar. Bueno, vamos
a realizarlo otra vez, pero con un ajuste. Vamos a seleccionar los tornillos, las opciones de datos, múltiples gráficas, guardar datos, escala. Ok, todo está bien. Ahí agarré el que no era. Gráfica, histograma. Gráfica, histograma. Con ajuste. Tornillos, seleccionamos. Aceptar. Vamos a realizar los mismos ajustes. Esto ya no lo voy a explicar porque pues es lo que acabamos de ver. Cuatro, 740, 750, 760. El número de intervalos de 6 puntos medios, T25, T35, 45, 755, 765 y ya está ahí. Le damos a aceptar y aquí aparece. En esto se puede ver que es un poco más inclinado hacia la derecha y pues aquí quiero corregir donde la media se encuentra la punta de la campana. Si la curva no se eleva mucho, tiene la desviación elevada, ya que existe variación en todos los datos. Si la campana se eleva, quiere decir que la desviación es poca y la mayoría de los resultados se enfocan en un dato. Así que sí, dentro de lo que cabe, podemos concluir que lleva una distribución un poquito acercada hacia la cola derecha, y pues su distribución normal va del 0.7468, que sería la media, y una desviación estándar de 0.01232. Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que dicta lo siguiente. Dice: pesos de papel desechados. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 24 para construir un histograma. Parece que el peso de papel desechado tiene una distribución normal. Esto lo acabamos de realizar en el problema 24 de la distribución de frecuencias, solo que ahora lo vamos a estar centrados en el histograma. Vamos a realizar lo mismo que hemos visto anteriormente. Vamos a pasar aquí el Minitab, vamos a ir a gráfica, histograma, simple, vamos a seleccionar el de papel, si se selecciona, ¿verdad? Gráfica, histograma con ajuste, el de papel, seleccionar, aceptar, y aquí está. Vamos a poner los mismos ajustes que hemos visto anteriormente. Bueno, creo que ni hace falta porque aquí lo tenemos. Ya como lo hemos explicado anteriormente, nomás llegaríamos a concluir que parece que el papel desechado tiene una distribución normal. Sí, la razón por la que digo que sí es porque una distribución normal se refiere a la simetría. Si tiene la misma forma de derecha a izquierda, o sea, si la punta de campana está centrada, entonces esta distribución es normal. Como lo vemos aquí, a pesar de que se eleva un poco más en la zona izquierda, se sigue manteniendo el punto central dentro de su campana. Se llega a juntar un poco más hacia la derecha, tendría como se eleva un poquito más en el lado derecho,
pero se centra mayormente en la zona central. Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que dicta lo siguiente. Puntuaciones que otorga FICO. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 25 de la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal, porque lo que vamos a hacer aquí es, como ya lo tengo aquí en una en bueno, mostrado aquí, vamos a nomás a realizar la gráfica a través de vamos a realizar la gráfica del FICO con ajuste. Aceptamos, seleccionamos FICO, aceptar, y aquí está. Esta sería su distribución. Ahí ve, aquí en el Minitab. Ok, lo que nos pide aquí es que realicemos un histograma acerca de el problema de FICO. Para esto hemos realizado el histograma y lo vamos a darle un pequeño reacomodo. Vamos a editarlo, seleccionamos los números, seccionamiento, número de intervalos de 6, aceptamos, y aquí aparece lo que nos dice en la pregunta. Parece que el resultado es una distribución normal. Yo diría que no, porque toda la parte central se llega a haber influido hacia el lado derecho, donde se encuentra la porción más grande del valor 37. Tiene una clase de 750, 850, dejando así en medio una clase menor, un valor menor de 35, que es que deriva a la clase de 650 a 750. Esta gráfica cuenta con una media de 703.1, una desviación estándar de 92.23 en un total de 100 valores. Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente problema, que dicta lo siguiente. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, mejor dicho. Dice gráficas estadísticas. Objetivo: gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar el conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Aquí podemos ver el del polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de la marca de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. El polígono de frecuencia relativa utiliza las frecuencias relativas, esto es, proporciones o porcentajes en la escala vertical. Ahora vamos a pasar con lo siguiente. En los ejercicios 5 a 8 utiliza las cantidades de estroncio en mCalrs en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron en residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 según datos de An Unexpected Rise in Strontium 19 in USA, TCU State in 1999, de Manao en Science of the Total Environment, y los datos establecidos. Este problema ya lo hemos visto anteriormente, pero esta vez lo vamos a pedir que en una gráfica de puntos construya una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades? Para esto vamos a pasar al Minitab y vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a ir
a ir a gráficas, gráfica de puntos, porque es lo que nos pide aquí en la presentación. Vas a seleccionar simple y vamos a seleccionar radiación de leche, de dientes de leche. Le damos a aceptar y aquí aparece la gráfica de puntos, que empieza desde la fila 25, la clase entre 113.5 a 114.5, la fila 22 con 115 a 116.5 y se va avanzando hasta la fila 13 con clase entre 127.5 a 128.5 y llegando hasta la fila 4 de clase 129.5 y 130.5, en donde se encuentran más valores dentro de esta tabla. Serían de la que va del 149.5 a 150.5, dando una fila de 29. Y el más alto de todos estos sería la fila 35 con una clase de 151 a 152.5, siendo esta el más alto. Así es la manera más representativa en la que se puede llegar a mostrar la gráfica de puntos de radiación de dientes de leche. Pasando con el siguiente problema, dicta lo siguiente: polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de Stroncio 99. El eje horizontal. En el eje horizontal use los valores de la marca de clase entero, los de la clase de la distribución de frecuencias incluidas en el ejercicio 18, que van de 110 a 119, 120 a 129 y así sucesivamente. Vamos a pasar aquí al Minitab y vamos a hacer lo siguiente. Algo que se me olvidó recalcar aquí, vamos a editar un poquito esta gráfica. Vamos a poner las posiciones de marcas, el seccionamiento con un número de intervalos, atributos, etiquetas, y así queda. Así se vería la gráfica de manera visual y mejor vista. Ahora bien, pasemos con el siguiente problema. Bueno, ya se los había dictado, así que para esto lo que vamos a hacer es, aquí en el Minitab vamos a crear un polígono de frecuencias. Vamos a ir a gráficas, gráfica de barras, van a ser simples. Vamos a escoger la radiación de leche y vamos a poner en mostrar datos que sean símbolos y una línea de conexión. Le damos a aceptar, y aquí sería la gráfica de radiación de leche, que va sigue una línea normal de valor de 1 que va del 114 al 140, y aquí sube drásticamente a un símbolo de 2. Del grupo de radiación de leche de 142 baja otra vez a 144, vuelve a subir a 3. En 145 vuelve a bajar de 147 hasta el 150 o 149, luego sube
en un valor 3 de 150 y a un valor 4 que siendo más alto de 151 en el grupo de la radiación de dientes de leche. Otra manera de ver esta gráfica es ir a una gráfica de barras, radiación de leche, variables de la categoría por asignación de atributos. Lo que vamos a agregar es vamos a ver las opciones de datos, la escala, mostrar la marca principal es en Y y le damos a aceptar, y así se vería mejor la gráfica de la radiación de los dientes de leche. Sería exactamente la misma gráfica pero vista en una gráfica de barras y con diferentes posiciones en las cuales se encuentra, dando en sí diferentes grupos de colores para cada gráfica, y así se debería demostrar gráficamente. Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente, que dicta la gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2.9, basada en los datos del USA National Center, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto para esta tabla, y ahí se mira la tabla, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Espérame un minuto. Vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, defectos o datos de distribución. Vamos a poner la tabla de la universidad y vamos a poner la frecuencia relativa. Combinar los efectos restantes de la categoría después del porcentaje 99.99. Le damos a aceptar, y así se vería la gráfica de Pareto. Dentro de la universidad pública de 4 años se encuentra una frecuencia relativa del 40%, dando un porcentaje del 39.9 con un porcentaje acumulado del 39.9. Dentro de la universidad pública de 2 años, la frecuencia relativa es de 36.8, el porcentaje es de 36.7 y el porcentaje acumulado sería del 76.6. La privada de 4 años tiene una frecuencia relativa de 21.9, un porcentaje de 21.8 y un porcentaje acumulado del 98.4. Y por último, la universidad privada de 2 años tiene una frecuencia relativa de 1.6, un porcentaje de 1.6 y un porcentaje acumulado del 100%. Y estas serían las gráficas, y así como lo vemos en la presentación, es exactamente como nos viene distribuido todos estos porcentajes. Y bien, vamos a pasar a los últimos temas de esta sección, que dicen de un pensamiento crítico en gráficas inadecuadas. Ejercicio. El número 3. La ética en la estadística suponga que, como reportero de un periódico, debe de graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere los riesgos pulmonares. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? En mi respuesta sería no.
La manera más ética y correcta sería basarse en estudios certificados e intentar obtener una correlación entre el tabaquismo y las personas que sufren cáncer pulmonar. Vamos a pasar a la siguiente. Perdón. Que dice 6. Gráfica de salarios de profesores. Observa la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno u otro sexo en universidades privadas, con base de datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Pues en mi caso, la impresión que crea la gráfica es que se mira demasiado los salarios promedios de un profesor del sexo hombre siendo mayormente superior al de la mujer. Y sí, describe los datos de manera imparcial, ya que solamente ponen datos entre hombres y mujeres, pero no muestran los datos que si lleva mucho tiempo dentro de la carrera dando diferentes materias o se encuentra ejerciendo alguna otra profesión, o si llega a depender en qué escuela sea la que esté impartiendo, vaya. Así que yo decidí crear una gráfica más detallada, por así decirlo, que muestre de forma gráfica que la comparación entre hombres y mujeres es muy poca en realidad, que sería una diferencia entre 55.000 a 7.200 por ahí. Así que siguiendo con el siguiente ejercicio y para terminar, pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. El ejercicio: la gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los valores de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. El consumo adquiere del petróleo en millones de barriles, dando por Estados Unidos un valor de 20% y en Japón de 5.4%. Dentro de esta gráfica se puede llega a distorsionar los datos, ya que en sí la forma cilíndrica puede llegar a ocupar mayor espacio de manera gráfica y de manera visual, pero si lo vemos de una gráfica de barras, podemos ver que la diferencia llega a ser mucho más de la que muestran en esa gráfica. Así que pues esa sería mi conclusión. Espero que les haya gustado mi video y nos vemos en otra ocasión.